Bien, chicos, la idea del día de hoy es presentar una propuesta de lo que vamos a denominar un circuito completo por las 4 operaciones básicas sobre una tabla simple, es decir, dada la estructura de una tabla, en particular vamos a ver una posible manera, hay muchas combinaciones y alternativas para poder hacer esto, de un caso de un alta, una baja, una modificación y consultas. También vamos a poder encriptar las claves primarias de una forma simple, pero mucho mejor que presentarlas en formato de texto claro. Y también le vamos a proporcionar una primera versión de una pequeña capa de seguridad como para que solo se pueda acceder al sistema si primero se pasa por un proceso de login. Entonces, bueno, yo les he pasado ahí el archivo por el grupo de WhatsApp. ¿Cuál sería la primera parte, la primera etapa, como para poder, como decíamos, conectarnos a algo desde la programación? Bueno, tenemos que tener la base de datos. No se preocupen si ya comienzan a crecer la cantidad de bases de datos. Generalmente tenemos asociada una por cada clase, en donde, bueno, de una clase a otra se va incorporando o haciendo algún pequeño cambio. Entonces, en nuestro caso, vamos a ir, si yo después les voy pasando algún material extra, los pasos serían los mismos. Vamos a donde dice base de datos, vamos a crear una base de datos, le vamos a poner, por ejemplo, DB y la fecha. En nuestro caso le podemos poner 2020, 10, 27. Tiene que ser un nombre relativamente corto. Aquí no se ponen nombres de bases de datos que sean muy extensos, porque, bueno, eventualmente, muy de vez en cuando, podría darse el caso en que necesitemos crear la base de datos con una versión antigua de algún gestor de base de datos. Entonces conviene que los nombres de las bases de datos se mantengan cortos. Cuando se programa, ahí sí conviene tener identificadores de variables que sean mnemotécnicos y que sean extensos, es decir, autodescriptivos, ya sabemos esto. Bueno, ponemos acá simplemente el nombre de la base de datos y ponemos crear. ¿Cuál era el siguiente paso? Si tenemos las instrucciones que van a crear las estructuras y van a ejecutar los primeros inserts, ¿qué teníamos que hacer? Ir a importar, seleccionar el archivo y en nuestro caso lo vamos a ver al script que está en la carpeta SQL. Ustedes tendrían que crear, si están trabajando con Eclipse, un proyecto vacío y, como se dice, tirar ahí todo el contenido del archivo zip que yo les acabo de pasar. Lo descomprimen y el contenido de la carpeta, habiendo creado previamente el proyecto en Eclipse, bueno, lo depositan en esa carpeta. Si están trabajando con otro entorno, solo necesitan tener la carpeta principal de los archivos debajo de htdocs. Para nuestro caso, dentro de esa carpeta también tenemos una carpeta que se llama SQL, y dentro de esa carpeta SQL, solo a fines, digamos, de desarrollar, después no vamos a hacer pública esta carpeta cuando subamos a internet la aplicación. Es solamente, digamos, una carpeta temporal, interna, como para desarrollar. Ahí tenemos el archivo con extensión SQL, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos abrir y después ponemos continuar. ¿Está? Esto debería crearnos 3 tablas: la tabla de categorías, que tiene estas 4 filas o registros. Y también tenemos una clave, digamos, encriptada como campo dentro de la tabla usuarios. Bueno, acá es como una cierta ansiedad, o sea, siempre que se trabajen con tablas de usuario, tenemos que almacenar esa clave de alguna forma, digamos, distinta a tener lo que se llama el texto claro. O sea, usar algún algoritmo, aunque sea simple en apariencia. Ya sabemos que en definitiva todo depende
de la fortaleza de la clave original, ¿sí? Para este caso muy particular, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero está encriptada a través del algoritmo SHA-1. Entonces, cuando, digamos, a través de esta interfaz del phpMyAdmin querramos dar de alta un nuevo usuario, vamos a tener que hacer un insert desde la consola de SQL y en lugar de insertar solamente la cadena en texto claro de la contraseña, habrá que llamar a la función SHA-1, ¿sí? Entonces, prueben por favor crear la base de datos vacía y hacer la importación del script. Y ahora continuamos con la parte de la programación. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la base de datos creada y tenemos la importación del script, lo que vamos a hacer es crear acá un nuevo proyecto. Vamos a ponerle proyecto PHP y vamos a poner el nombre clásico, que es clase con la fecha invertida. Vamos a poner acá finalizar. Entonces, dentro del proyecto, una vez que está creado vacío el proyecto, esto es también importante, porque bueno, así como hay problemitas cuando uno intenta cerrar del todo el Jump, por ejemplo, el Eclipse también a veces tiene sus mañas. Entonces, a pesar de que acá no vemos ciertos archivos, hay algunos recursos, archivos y carpetas ocultos que los crea el propio Eclipse. Es decir, no podemos directamente tirar la carpeta con contenido sin crear previamente el proyecto, porque no van a estar esos archivos que en segundo plano crea el propio Eclipse, si es que usan Eclipse. Entonces, primero lo creamos desde Eclipse al proyecto vacío, y después el contenido de esta carpeta, que son todos estos archivos y directorios, lo copiamos, y se puede pegar tanto desde el propio Eclipse, en el nombre del proyecto hacen clic derecho pegar, ¿está? O bien desde el sistema de archivos, van a htdocs, el workspace, el nombre del proyecto, pegar y después hacen acá clic derecho refresh y ya tenemos todos los archivos. ¿Está? ¿Qué debería hacerse ahora? Bueno, hay que buscar generalmente el CONNEX constantes, que es donde están, ya saben, las credenciales. Si acá no aparece ninguna base de datos o aparece una base de datos diferente de la que nosotros acabamos de crear, nosotros acabamos de crear esta base de datos que se llama 2020-1027. Entonces, esta es la base de datos con la que queremos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar acá las credenciales y vamos a poner db 2020-1027 y guardamos. Es decir, tenemos que configurar bien los valores de estas constantes. ¿Está? Déjenme un segundito a ver si podemos rápidamente, porque tengo, bueno, aparte el mouse viejito y ya no funciona la rueda. Así que vamos a venir por acá, básico, y editar, y 18, bueno, creo que bueno, vamos a poner 18. Bueno, ahí se va a ver un poco mejor, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta esto de las credenciales. Bueno, chicos, vamos a ver una propuesta, como les decía. Vamos a ayudarnos, si quieren, con PowerPoint. Digamos que lo vamos a hacer ahora. Entonces, para destacar algunas ideas, ¿sí? De nuevo, hay muchas alternativas. Entonces, acá se propone una. Nosotros vamos a tener por un lado, bueno, lo podríamos ver también en parte con el Excel, en principio una tabla. Una tabla, por ejemplo, la tabla de categorías, esto ya lo vemos directamente desde la base de datos. ¿Está? Entonces, esto ocurre en el mundo de las bases de datos. La idea es que con una consulta select en una variable de programación podemos tener este contenido, si es que lo que ejecutamos es un select asterisco from una tabla, y podemos en una
variable de programación tener como contenido toda una tabla, incluyendo los encabezados y los datos. ¿Está? En realidad, la correspondencia que vamos a tener entre los tres, digamos, las tres etapas o las tres fases, es que por un lado, ¿qué es lo que vamos a tener? La base de datos, vamos a poner acá, por ejemplo, bueno, pongamos acá la base de datos. Esta base de datos relacional puede ser MySQL, puede ser SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Oracle, etc. ¿Sí? Pero tenemos una fase que es la de la base de datos. ¿Sí? Después, por otra parte, vamos a tener en algún momento que trabajar en el navegador, pero podría adecuarse. Nosotros lo vemos especialmente cuando trabajamos con HTML, o sea, con formularios. Podemos poner acá, bueno, formas, insertar. Entonces, ¿qué es lo que queremos destacar? Acá vamos a tener, por ejemplo, el nombre de la categoría, una caja de texto, ¿sí? Y por otra parte, podríamos tener, qué sé yo, un botoncito de enviar. Pero esto representa un formulario básico. Hay un control de entrada de datos, de interfaz gráfica, que en este caso va a ser un input de tipo text, y acá vamos a poder hacer clic en enviar, y ya sabemos que estos datos que van a estar en el navegador, ¿verdad? Van ¿a dónde? Al servidor. En el servidor se puede recibir el formulario completo a través de la llamada cadena GET, que puede enviarse explícitamente por la URL, es decir, que se la pueda visualizar en la barra de direcciones del navegador, o bien la cadena GET, que es siempre la misma y se genera siempre de la misma forma, puede enviarse en segundo plano si se envía con POST. Ahora, por otra parte, si ponemos acá, bueno, vamos a insertar una tabla muy, bueno, al estilo de lo que hace el propio PowerPoint, acá, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que acá tenemos el ID y acá tenemos la categoría. ¿Está? Bueno, con algunos datos. Entonces, esto ocurre en el mundo de las bases de datos. Ya sabemos, podemos ir leyendo en paralelo sobre esta tecnología, no hace falta conocimiento previo. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener cuando desde el navegador enviemos los datos al servidor? Bueno, vamos a tener una correspondencia entre ¿qué elementos? Un elemento de interfaz gráfica en el navegador, una variable, vamos a indicarla a la variable, digamos acá sin relleno, ¿está? Una variable, esto sería una variable de PHP, y a su vez esta variable, desde el lado o desde la perspectiva de la programación, se va a corresponder con una columna física en la tabla, ¿sí? Entonces nosotros podemos en el navegador poner acá un valor en esta caja de texto a nivel del HTML puro. Este formulario se envía, acá se va a recibir en esta variable el contenido de este control gráfico y después el valor de esta variable puede participar, por ejemplo, como parámetro de alguna sentencia SQL, por ejemplo, dar de alta una nueva categoría o un nuevo registro en esta tabla, ¿sí? Cuando hacemos las sentencias de alta, por ejemplo, ir desde el navegador hacia la base de datos, una modificación o una eliminación, siempre estamos enviando datos en este sentido, ¿sí? Cuando ejecutamos un select, primero, desde la programación, obtenemos datos de la base de datos, se pueden recuperar en forma de variables cuyo contenido son tablas virtuales. Estas tablas que son virtuales porque no existen generalmente físicamente de esa misma manera en el servidor, porque pueden resultar consultas select, donde se utilizan inner join, anidados entre varias tablas, es decir, generalmente lo que contiene la variable en programación, resultado de una consulta select, es una colección de columnas. Ya sabemos que en el caso de PHP, con un for each, podemos extraer una por una
las filas de esa tabla virtual, y con el nombre, en este caso, bueno, la extracción se hace en esta variable, con el nombre de la columna podemos acceder a cada sección de información. Y esa variable, en definitiva, que se la obtuvo de esa forma, se la puede utilizar para generar parte de la salida que finalmente vuelve al navegador. Puede ser a la misma página de origen o a otra página diferente, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos en cada momento en qué lugar estamos. Es decir, estamos trabajando con el navegador y generalmente lo vamos a embeber a lo que hagamos en el navegador con las variables del servidor. O sea, esto en realidad principalmente lo vamos a trabajar siempre aquí en el servidor, y todo lo que ocurre en nuestra aplicación en particular va a depender solamente de que el servidor esté activo, ¿sí? Hoy por hoy es muy difícil, es decir, sería quizás casi imposible que bueno, el navegador no tenga, por ejemplo, activado JavaScript. Pero no es imposible tampoco que alguien con un conocimiento relativamente, digamos, inicial, lo desactive al intérprete de JavaScript. Bueno, para nuestro caso en particular, aún en ese caso, porque todavía no estamos haciendo páginas interactivas, sino que son dinámicas, aún en ese caso, todo lo que es la validación y todo el manejo de datos lo hacemos del lado del servidor, ¿sí? Ya hacia el final, bueno, veremos que, digamos, ahora es como que está también muy de moda hacer casi todo en el navegador, pero finalmente la esencia de las aplicaciones que tienen cierta, digamos, masividad y uso, es que permanentemente almacenan datos en un medio persistente. Pueden hacer algún almacenamiento local durante un cierto tiempo, pero si uno accede a aplicaciones que son utilizadas por diferentes usuarios de forma simultánea, los datos siempre van a estar en un medio persistente. Por ejemplo, lo típico que es una base de datos relacional, ¿sí? ¿Cómo deberíamos plantear, por ejemplo, el caso de un login? ¿Qué necesitaríamos? Para el caso del navegador, vamos a, bueno, obviarlas acá, salvo que las etiquetas, digamos, no importa, son muy, parecen obvias, pero las vamos a colocar de todas formas. Vamos a poner acá el usuario. ¿Está? Esto lo van a hacer mucho el año que viene, antes de pasar a lo que es la etapa de codificación. El año que viene ustedes tienen materias de desarrollo, pero hacia el final se toma todo lo que es análisis y diseño de sistemas. Entonces, lo que ahí está prohibido, por así decirlo, digamos con cariño, es pasar de la definición o el enunciado escrito directamente a codificar. Siempre vamos a tener que hacer la fase de análisis y de diseño, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta acá? Por ejemplo, sin ir a ningún detalle de la programación en sí, solamente algo de sentido común. ¿Qué tendríamos que...? Una variable que recibe esos datos. Claro, acá vamos a tener, por ejemplo, algo que en el servidor le vamos a denominar pesos usuario. Esto puede tener distintos nombres. En realidad, vamos a ver distintos juegos de datos según dónde se encuentren o quién los necesite para hacer qué tarea. ¿Está? Y si esta fuera, en realidad, bueno, vamos a quitar esta tabla, es más fácil que corregirla. Vamos a insertar una tabla con 3 datos. Acá. Lo típico, el ID, el usuario y la clave. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Supongamos que ya tenemos un usuario. Siempre, en el caso de los usuarios, vamos a usar una basecita de datos con una tabla que ya tenga algo, ¿sí? No vamos a hacer la programación de las interfaces para el propio manejo de login todavía. Puede hacerse más adelante y enlazarse con lo que se llama el
manejo de perfiles o de permisos. Ahora solamente necesitamos poner, digamos, una primera capa, como para que la aplicación necesite que alguien esté logueado para poder utilizarla. ¿Está? Y acá vamos a tener la clave en el formato encriptado. Entonces, en este caso particular, si nosotros queremos hacer el login, tenemos que poner el usuario y la clave. Estos datos son enviados al servidor donde los reciben variables de programación y lo que queremos hacer es ejecutar un select. Entonces tenemos que buscar una coincidencia, obviamente, entre el nombre de usuario y el formato encriptado de la clave. Si eso existe, vamos a poder hacer todo lo que se necesite. Por ejemplo, redireccionar a una página que tenga otro comportamiento. También vamos a tener disponibles el usuario, especialmente el usuario, porque lo vamos a querer desplegar en la aplicación al nombre de usuario. Lo vamos a tener reservado en una variable de sesión. Y de ahí en más, bueno, cuando se hace un login correcto, se pueden setear una serie de variables que se necesiten. En algún momento, esto después deriva a otra interfaz. Por ejemplo, para nuestro caso va a ser el ABM de la tabla de categorías. Vamos a trabajar sobre una tabla con un campo, es decir, la versión más simple y más directa, ¿sí? Después cada equipo lo que va a hacer es, también vamos a trabajar para el tema del taller, por una cuestión ya de los tiempos, ¿sí? Para poder resolver el tema de las promociones y las regularidades, haciendo, bueno, sistemas que al principio van a estar con una tabla. Vamos a hacer algo como lo hicimos el año pasado, en el sentido de poder generar algún tipo de credencial o de recibo, que es una tarea relativamente común. Hoy estaría de moda quizás obtener un turno, sacar un turno. Entonces, hacer un comprobante de decir, bueno, tal persona puede asistir tal día, en tal horario, habiendo elegido de una lista de turnos disponibles el que quería y bueno, que se emita un comprobante, ¿sí? De nuevo, son ideas básicas, no por ser básicas son rápidas de presentar o de asimilar, pero bueno, van a tener una base como para después seguir por su cuenta en vacaciones, ¿sí? De todas formas, es nuevamente una propuesta. Por eso yo hago especialmente hincapié en algunos conceptos o en algunas ideas, y no tanto por ahí en estilos. Cada desarrollador o equipo o empresa tiene su propio estilo. Entonces uno tiene que tener en cuenta muy claramente, digamos, cuando estamos trabajando con una base de datos y una tabla en un mundo de bases de datos relacionales, cuando estamos viendo lo que es interfaz de usuario, o sea, cómo capturamos y desplegamos acá la información y después cómo el envío de datos llega al servidor, de qué forma se lo manipula y después cómo interactúan estas tres fases. ¿Está? Bueno, entonces lo importante acá es saber qué se hace en cada momento. Entonces, bueno, veamos, porque acá hay mucho código embebido. Entonces, una propuesta es, yo ahora lo presento así como está. Vamos a ver si, digamos, mañana o en estos días les puedo hacer una serie de videos más cortos. ¿Está? Yo sé que viene una etapa muy intensa porque, bueno, todos los años es lo mismo, se les van a ir acumulando tareas para todas las materias, entonces yo quiero apuntar a que tengan cierta tranquilidad, una propuesta de un pequeñísimo esquema de archivos que ya esté funcionando y hacer hincapié en algunas ideas, como les digo, fundamentales. ¿Está? Después, ustedes pueden tomar eso como base, como para decir, bueno, si yo más adelante o el año que viene vemos algunas otras herramientas, por lo menos me suena la idea de variable de sesión, de hacer un get o hacer un post al servidor, de hacer un inner join entre tablas, de manipular los datos con las sentencias clásicas de SQL en otro gestor que no sea MySQL. Entonces estamos apuntando, digamos, a esto, ¿sí? No a hacerlo con PHP específicamente, porque bueno, hay que practicar en algún lenguaje, en alguna sintaxis, pero después puede cambiar tanto la sintaxis como el estilo.
cualquiera sea el tipo de aplicación que estén desarrollando, sepan que hay una fase, una capa de interfaz, otra en donde se tienen que manipular los datos y otra en donde se accede a los datos que persisten generalmente en una base de datos relacional o no. ¿Está? Esas son las partes en donde cuando alguien se anime, por ejemplo, a hacer algo con, no sé, Python y SQLite, bueno, sepa cuándo estamos programando, cuándo estamos accediendo a la base de datos, cuándo estamos armando las interfaces. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué es lo que reconocemos de acá? Acá tenemos un if, que es para detectar si la sesión está iniciada o no. ¿Cuál era la idea de una variable de sesión? ¿O cuál es la idea de para qué sirven las sesiones en PHP? Esto es también un pequeño anticipo, esto deberá resolverse ya esta semana, de hacer un listado, como decíamos ayer, de cuáles son las ideas que necesitamos que tengan claras y que habrá que manejar los tiempos, porque somos muchos, afortunadamente todavía seguimos siendo muchos, como para hacer en el equipo algún tipo de reunión, digamos, privada, como parte de lo que es la defensa del taller, pero hay un punto en el que se necesita escuchar a cada uno. Algunas preguntas pueden ser generales, o las puede responder cualquiera, pero hay algunas preguntas que, bueno, como es parte de la evaluación, se tienen que hacer de forma individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el arreglo session? ¿Para qué sirve una variable de sesión en PHP? No una definición formal, ortodoxa, la idea, la esencia. ¿Para qué sirve? Para compartir variables entre scripts. Como cada script en PHP, al estar en Internet, como el protocolo HTTP es naturalmente un protocolo, como se dice, sin memoria, cada vez que en el navegador uno pasa de una página o de un sitio a otro, lo verdaderamente, digamos, que ocurre es que se pierde esa conexión, se pierde el vínculo entre el servidor y el navegador. Hay una forma en que PHP, digamos, nos hace creer que ese vínculo se mantiene y es a través de las variables de sesión, ¿sí? Bueno, y lo hace en forma transparente para el desarrollador. O sea que acá estamos iniciando una sesión, si es que no estaba iniciada ya, para tener la posibilidad, no es obligatorio, de tener variables compartidas dentro de ese arreglo de sesión. ¿Qué hace el require once? Requiere que se cargue una sola vez en esta página todo el contenido de ¿quién? De funciones PHP. Y este archivo, que generalmente es, digamos, estas líneas son como muy estándares, tenemos una sesión abierta iniciada o la continuamos, si es que ya se había iniciado antes, y requerimos una serie de bibliotecas, de librerías. ¿Qué es lo que tiene funciones? .php. Bueno, a su vez tiene un conjunto de require once. En lugar de hacer todo esto al principio de cada página, lo que hacemos es en cada página poner solamente un require once para funciones y dentro de funciones se hace el require once de las constantes de conexión, la propia conexión y bueno, una serie de archivos PHP que tienen una colección de funciones afines o de funciones que están muy relacionadas entre sí. Una primera forma de organizar una aplicación grande es hacerlo en archivos que contengan relativamente poco contenido y que ese contenido sea muy específico, o sea, que tenga un propósito muy específico, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, para verificar si un usuario existe o no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, sobre la tabla de usuarios, que ya la tenemos acá? ¿Qué sentencia de SQL hay que ejecutar? El nombre solamente, no la sentencia exacta. El, el nombre de la sentencia, digamos, general. Hay que hacer un qué. ¿Cómo se extraen datos de las tablas en las bases de datos relacionales? Un select. Con un select. ¿Está? En este caso habría que hacer un select asterisco from tbl usuarios where usuario like
y lo que se haya ingresado en la ventana de login, AND y la contraseña encriptada. Entonces tenemos que saber, no lo vamos a hacer siempre a ciegas, hay que saber, digamos, quién y de qué forma propuso el análisis y el diseño. Acá vamos a tener que saber qué cosa. Bueno, cuál es el algoritmo que se usó para encriptar la clave. En nuestro caso estamos usando el SHA-1, solamente a modo de ejemplo. Y estamos encriptando exactamente lo que el usuario ingresa. No le agregamos ninguna cadena extra como para reforzarla a la encriptación. Si no conocemos cuál es el algoritmo que se usó para encriptar, y bueno, es imposible, salvo que comencemos a, por fuerza bruta, a analizar un diccionario de contraseñas y ver qué algoritmo se usó hasta eventualmente dar con esta cadena y de ahí poder deducir cuál era el dato original, si no, no se puede. No se puede saber qué cosa ha dado origen a esto, ¿sí? Sí se lo puede como, entre comillas, adivinar o calcular por fuerza bruta, pero obviamente entre nosotros, en el equipo de desarrollo, etcétera, se conoce exactamente el camino que lleva a que se forme esta cadena encriptada. Esto es importante. Si alguien necesita rendir el final, generalmente un primer vistazo que se hace es ver si las contraseñas están protegidas en la tabla de usuarios. Si acá hay un texto claro, si acá dice, por ejemplo, hola, bueno, no está mal porque en sí el sistema tiene un login, ¿sí? Pero sería mejor, suma un poquito más si la clave está encriptada. ¿Está? Dentro de esta parte del PHP, esto, digamos, son definiciones de variables de tipo cadena. Ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Es menos, digamos, que nada que la introducción a lo que se llama el uso de plantillas, en donde uno tiene una colección. En ese caso, generalmente son constantes, donde tiene muchos nombres de constantes con valores. Y después lo que hace en lo que es embeber el código HTML en este caso con el código PHP, hace mención a las constantes. Y cuando se va a renderizar o se procesa en el servidor el código PHP, lo que se hace es reemplazar el valor de la constante. Una de las utilidades que tiene es que podríamos tener, por ejemplo, todo lo que son las etiquetas de las interfaces, por ejemplo, esta etiqueta que dice usuario, si acá tuviéramos, por ejemplo, un título, lo que dicen, por ejemplo, los botones, los nombres, como les decía, los mensajes de error, etcétera. Todo eso puede estar en un archivo muy extenso que defina decenas o incluso cientos de constantes y que tengan un determinado valor, ¿sí? Un juego de ese archivo se puede llamar, por ejemplo, Spanish.php. Otro archivo que pueda tener exactamente el mismo contenido, o sea, las mismas constantes, pero con valores diferentes, se puede llamar, por ejemplo, Italian.php. ¿Está? ¿Cuál es la idea? Bueno, en algún punto nosotros podemos hacer un require once de, por ejemplo, Spanish.php, y como todo el código va a estar embebido con constantes, tendríamos adecuada la interfaz para ese idioma. ¿Está? Es como para hacer la internacionalización. Uno va a embeber en el HTML muchas constantes y según cuál sea el archivo del idioma que se requiera, vamos a saber cuál es el valor que tiene que reemplazarse para cada constante, ¿sí? Eso es como una cuestión así anecdótica. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, acá hemos puesto solamente 3 variables porque ya la vamos a utilizar dentro del código embebido, ¿sí? Después, como les comentaba, yo ahora quiero presentarles esto por una cuestión de tiempo, pero después, si quieren, puedo hacer videos que sean mucho más cortitos y se pueda explicar parte por parte, ¿sí? Acá tenemos un if. ¿Qué es lo que hace en definitiva este if? Este if analiza si está definida, ¿quién? La variable post con el nombre o el ítem btn enviar.
¿A qué nos puede sonar BTN enviar? Si fuera el caso del formulario, a lo mejor tenga que ver con ese input de tipo submit. Sería el name, porque recordemos que el atributo name en los controles de formulario, ¿qué es lo que permite? Bueno, permite que Todas las variables en en PHP. el servidor se creen variables de programación y se puedan obtener los correspondientes valores de los controles del formulario. Entonces, esto, que es también un código estándar de PHP, lo que verifica es, en definitiva, si el formulario que nosotros estamos, o no solamente el formulario, si la página que nosotros estamos solicitando en el navegador, en el caso de contener un formulario, el servidor la tiene que procesar como la primera vez que hace la carga o el envío al cliente de ese formulario, o bien lo tiene que procesar porque ya en un momento anterior el usuario lo recibió, lo llenó y lo envió nuevamente al servidor, ¿sí? Es más simple de lo que parece. Suena complejo, pero la idea sería, la primera vez que uno invoque a login.php, o sea, tenemos una aplicación, abrimos el navegador e invocamos al login. ¿Ya lo hemos enviado al formulario? No, solamente lo estamos pidiendo, o sea, se va a hacer la carga por primera vez. Por lo tanto, no va a existir en el servidor el arreglo superglobal post, porque este arreglo solamente se crea cuando el formulario, estando en el navegador, el usuario hace clic en un botón de tipo submit y recién se envían los datos al servidor. Acá hay que hacer una primera carga porque, bueno, se necesita dar al usuario la interfaz para que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Por eso, si acá se envía, si esto que estamos procesando es el resultado de haber enviado el formulario, acá ponemos momentáneamente este eco y vamos a decir, bueno, el formulario fue enviado. Vamos a suponer que nosotros ponemos acá cualquier combinación. Lo podemos dejar vacío, poner solamente el usuario pero no la contraseña, o poner la contraseña pero no el usuario, poner ambos datos pero que no sean los que corresponden acá. O sea, se pueden dar varias situaciones, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros acá, donde dice usuario, acá ponemos, por ejemplo, Luis, y acá ponemos 125 de fea, cualquier cosa, ¿está? Y hacemos clic en enviar. Si hacemos clic en enviar, ¿quiénes van a ser creadas en el servidor? Bueno, van a ser creadas en realidad 3 variables, de las cuales vamos a usar 2, porque también se crea la variable asociada al botón de tipo submit, pero nos interesan, ¿qué cosa? Las variables que van a estar en post, cuando el formulario sí sea enviado, y que van a tener el nombre correspondiente a quién, al name de estos controles. Entonces la pregunta típica sería, bueno, ¿cómo sabemos qué datos son enviados al servidor? Bueno, hay que recolectar del formulario todos los controles de interfaz gráficas que tienen el atributo name, y esos son los controles que van a formar la cadena get y son los datos que van a ser enviados al servidor, ya sea por get o por post. En este caso hay que enviarlo por post. Vamos a suponer que esto es ya la recepción de un formulario que sí fue enviado. De nuevo, esta es una primera propuesta, ¿sí? Generalmente, la validación de los formularios, y yo les reitero esto, todo lo que nosotros estamos haciendo hace hincapié pura y exclusivamente en el servidor. Es decir, todas las validaciones fuertes, las validaciones se tienen que hacer en el servidor. ¿Por qué? Porque alguien podría, sin querer o con toda mala intención, desactivar JavaScript en el navegador. Entonces, todo lo que es JavaScript es para hacer algo interactivo, tiene muchos efectos cuando se combinan con estilos, o sea, pueden hacer efectos de movimientos, agregar y quitar sombras, o sea, tiene como mucho atractivo visual, ¿está? Pero todas las validaciones, en definitiva, tienen que hacerse en el servidor. Entonces, en este momento nosotros sacrificamos esta interacción
para hacer hincapié en que todo se valide en el servidor. También estamos haciendo la interfaz o la estructura del HTML en el propio servidor. Por las dudas no esté activado JavaScript, ¿sí? Eso, como les digo, hoy por hoy es muy complejo, pero no es imposible. O sea, nosotros aseguramos que la aplicación, si el servidor está activo y el motor de base de datos está, como se dice, vivo, o sea, está levantado, MySQL, la aplicación funcione. Y lo que se sacrifica, por así decirlo, es el aspecto y la interacción temporal acá en el navegador. ¿Está? Después, cuando esta parte está resuelta, cuando esta validación del servidor está resuelta y ya estamos conectados a la base de datos, se puede hacer una segunda versión que sea mucho más vistosa, mucho más atractiva, interactiva, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Hagamos hincapié en esto. Esto ocurre cuando el formulario sí fue enviado. Entonces, ponemos una variable que se llama errores, que va a actuar con el rol de contador. Esto lo podemos complementar acá y podemos poner el llamado contador de errores. Nosotros vamos a trabajar y vamos a cerrar, como les decíamos, este circuito solamente con cajas de texto por ahora, ¿sí? Y más adelante podríamos incorporar, bueno, uno de los que más se van a utilizar seguramente van a ser los combos, porque justamente la normalización de la base de datos lleva a diseñar listas de valores. Las listas de valores, ¿para qué nos van a servir? Bueno, las listas de valores sirven para, estando originalmente en la base de datos, levantamos esa tabla, creamos un control, generalmente un combo, y eso ¿qué es lo que nos va a evitar? Vamos a evitar que el usuario cometa errores de tipeo. O sea, lo ideal es que el usuario tipee lo menos posible. Lo ideal sería que todo lo que es inevitable, digamos, poner por teclado, sea elegido con listas desplegables o radiobotones o cajas de verificación, etc. ¿Está? Lo que es inevitable que el usuario tipee, habrá que validarlo si es que está presente el dato o no, por ejemplo, el nombre de pila, si puede o no incluir caracteres, espacios, símbolos, etc. Pero todo lo que no sea imprescindible para tipear debería elegirse directamente de la interfaz, ¿sí? Bueno, en definitiva, cada control de interfaz gráfica por su naturaleza, por la manera en que se le puede extraer el dato que contiene, ya sabemos que las cajas de texto, por ejemplo, se mencionan directamente con su nombre. Por ejemplo, los combo box, ¿qué es lo que muestran al usuario y qué es lo que envían al servidor? Bueno, muestran lo que esté asociado al option, al contenido del elemento option, pero envían lo que está asociado al contenido del atributo value de ese option. Entonces, esa también es otra idea que hay que tener en cuenta. Según la naturaleza del control gráfico original, ¿cómo se hace la formación de la variable en el lenguaje en el que lo necesitamos procesar a ese formulario? PHP propone hacer pesos-get o post combinado con el valor del atributo name. Pero según el tipo de control, vamos a tener con name el nombre de la variable y después habrá que ver qué cosa envía como valor el control, según su naturaleza. ¿Está? Entonces, bueno, no lo vamos a ver a todos y cada uno de los casos, porque sería imposible en el tiempo. Sí lo vamos a ver al elemento, la caja de texto, el combo y quizás el text area, que también se usa mucho como para enviar, digamos, comentarios o hacer algún texto extenso, ¿sí? Eh, los demás controles, porque hay muchos también aparte que son nuevos, bueno, quedará la idea y después, bueno, cada uno lo practicará o no. O sea, con relativamente cajas de texto, listas y, digamos, combos excluyentes, ¿verdad? Y áreas de texto se pueden hacer varias aplicaciones, o sea, varios tipos de aplicaciones. Bueno, sigamos acá. La esencia es que
variable va a contar los errores. Nosotros vamos a considerar error, ¿sí?, a que, por ejemplo, bueno, no pase con éxito la validación como cadena. Ya lo vamos a, digamos, a hacer, esta es como se llama la versión inicial, después yo les paso la versión final de la clase, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de usuario. ¿Qué es lo que hace para validar como cadena? ¿Qué era lo que había que hacer cuando uno recibe, por ejemplo, datos del servidor? Ya sabemos que hay eh, que desconfiar de cualquier origen de datos. O sea, el servidor, como en realidad recibe una cadena GET, esa cadena puede estar completa o no. Bueno, puede haber muchas, digamos, situaciones. Lo importante es que quien recibe los datos no debe confiar en los datos que recibe, los tiene que validar, ¿sí? Disculpe, un momento, un segundo. Acá. Disculpen, chicos, denme un segundito para contestar un mensaje de otra cátedra, así y continuamos, ¿sí? Pero, bueno, volvamos acá. Básicamente, ya le respondo después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear una variable de programación, esta variable de programación, y obtener su valor ¿de quién? De la interfaz del formulario. Esta es la propuesta que hace PHP. Estaríamos haciendo este pasaje, pasar los valores de estos controles a estas variables en el servidor. ¿Cómo las recibe el servidor? Pesos-post y el nombre de el control en la interfaz. ¿Se entiende, chicos, esa parte? Lo que estamos haciendo acá es suponer que este archivo ya fue, o mejor dicho, el formulario ya fue enviado, y estamos viendo cómo pasar, extraer desde el formulario del usuario los datos y pasarlos a variables de programación, que serían estas dos. ¿Está? Ahora, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, el campo usuario, sabemos que viene de una caja de texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer la validación. Lo que nos conviene es hacer la validación directamente contra una expresión regular. Por ejemplo, acá el nombre de usuario, si ponemos validar como cadena, ¿a dónde nos enviaba? A esta función. Ya habíamos charlado hace un tiempo de lo que son, en forma muy general, las expresiones regulares. ¿Está? Básicamente, esto va a considerar que tengamos que tener dos caracteres, por lo menos, dos o más, que incluyan valores de la A la Z minúscula, A a la Z mayúscula, minúscula, o números del 0 al 9. ¿Sí? Si acá tenemos una cadena vacía, o tenemos un símbolo, un solo símbolo, cualquiera, o sea, una longitud menor que 2, o cualquier símbolo que no esté dentro de esto, digamos, de estos conjuntos, de estos rangos, lo que va a ocurrir es que se va a devolver, ¿qué cosa? El valor 1. Ojo con esto, ¿sí? Ya sabemos que PrecMatch recibe la expresión regular. Habíamos dicho, estas expresiones se pueden sacar de los foros o de los sitios web oficiales, y después se pasa la cadena que se quiera analizar. Si esta cadena, que a su vez la sacamos de este parámetro, que a su vez es el parámetro que estamos enviando aquí, que a su vez es esta variable que toma el dato de quién, de la interfaz de usuario. Así vamos pasando la información. ¿Estamos? Esto lo recibimos del formulario tal cual. Esto va a esta variable, y esta variable, el valor se pasa como parámetro de esta función y se hace la verificación. Si la cadena, que en definitiva ingresó el usuario, coincide con este patrón, esto devuelve true, o sea, el if se analiza como un verdadero, y hacemos que el resultado sea 0. 0 quiere decir 0 error. Ese campo cumple con este patrón, o sea, ahí hay una cadena válida que sigue este formato. Después, si necesitamos que tenga otro tipo de patrón para validar, hacemos una función que se llame validar como, y le ponemos validar como lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Pero hagamos hincapié en esto. Hay una pequeña función cuyo único propósito es analizar si su parámetro
encaja o no dentro de este formato. Si lo hace, lo que va a hacer es retornar el valor 0, porque si este patrón se cumple, solo en ese caso se puede acceder al entonces de este if y el resultado vale 0. Pero originalmente por defecto tenía el valor 1. O sea, estamos entre comillas, ¿verdad?, suponiendo que hay un error en el formato. Pero si verificamos que el formato sí se cumple, ponemos el resultado en 0 y devolvemos directamente el valor que tenga resultado. Si esto no se cumple, este if no ejecuta esta sentencia y por lo tanto se devuelve el 1 original. ¿Está? ¿Se entiende la idea, chicos? De esta parte solamente, de la validación, es una propuesta. Yo les decía, es la forma Sí, profe. más directa y es la forma más infalible, porque esto evita hacer el trim, verificar si está vacía, hacer una comprobación por longitud, es decir, cualquier cosa que sea aquello que se envía en el control, que se va a enviar como una cadena, se analiza y tiene que pasar la prueba de la expresión regular. La desventaja, si se quiere, pero es una característica que es muy compleja, digamos, de elaborar. Uno lo puede, digamos, aprender al tema, o si no, como les digo, obtener algunos patrones de expresiones regulares y ver cuál es la sentencia. Todos los lenguajes modernos usan expresiones regulares de alguna forma, ¿sí? Puede cambiar acá el nombre de la función según el lenguaje o el orden de los parámetros. Pero hay que pasar una cadena, el patrón, y se devuelve verdadero o falso. Bueno, entonces esta función, una vez que ya la tenemos, digamos, resuelta en esta librería, la usamos siempre que queramos validar como cadena. ¿Está? Lo mismo ocurre ¿con quién? Con el campo clave. Es decir, acá, una vez que el formulario se recibe, estamos volcando en variables de programación todas y cada una de las variables o de los controles del formulario. ¿Está? Después, ¿qué es lo que hacemos? Errores comienza en 0. Entonces, acá decimos errores usuario o error usuario. Tenemos una variable de error asociada con cada campo. ¿Sí? Por ejemplo, error usuario es la variable de error que está asociada con esta caja de texto. Cada caja de texto, a pesar de que representa una variable con su contenido, con su valor, también necesitamos una variable asociada, en este caso numérica, 0 o 1, para ver si hay o no un error en ese campo. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? A errores le vamos a sumar, y esta es la suma aritmética, el error de usuario que acabamos de calcular acá. ¿Por qué lo hacemos en dos líneas? También podríamos haber puesto directamente esta primera parte y asignarle esto. Bueno, lo hacemos en dos líneas por si hubiera, por alguna razón, que hacer alguna validación extra o de otro tipo sobre ese campo. Entonces, error usuario, en definitiva, cada vez que se verifica un cierto patrón, se acumula o intenta acumularse a errores, que es este contador general de errores. ¿Está? Vamos con el siguiente campo. Esto hay que hacerlo campo por campo. Generalmente los campos son, digamos, representan informaciones distintas y acá, este es como un caso extremo, elegimos hacer una correspondencia 1 a 1. Una variable para cada control y una variable de error asociada a ese control, ¿sí? Lo mismo para el caso de la caja de texto. Si es que hubiera un error en la clave, ¿qué hacemos? También lo validamos como una cadena, pasamos el valor, que ya sabemos lo hemos obtenido de acá, pero esto a su vez lo obtiene desde la interfaz, y suma 1 o 0 al contador de errores. ¿Qué ocurre si una vez que verificamos todos y cada uno de los campos, el contador de errores vale 0? ¿Qué quiere decir? ¿Que el formulario es correcto o que no es correcto? Que es correcto. Claro, es correcto por el sentido en el que hemos diseñado los valores numéricos que Claro, pues devuelven. no sumó ningún uno en las verificaciones. Exacto. Si uno acá pone, por ejemplo, una fecha que incluye una barra o un guión, etcétera,
este formato, que incluiría guiones o símbolos raros, no permitirían encajar con este patrón. Entonces, esto sería falso y se devolvería el resultado original, que es 1. Entonces, nosotros elegimos arbitrariamente que 1 represente la presencia de un error y que 0 represente ausencia. Lo que necesitamos, en definitiva, es que todos los campos que necesitan validación del formulario sumen 0 en cuanto a los errores. Si la suma es 0, seguimos adelante. ¿Qué ocurre si la suma no es 0? Bueno, ya lo vamos a ir viendo parte por parte, ¿sí? Quiero explicarles cada sección para que, si quieren elegir esto como alternativa, según el tema que le toque a cada uno, puedan ir haciendo las adaptaciones. ¿Está? Bueno, si los errores resultan ser 0, fijémonos qué estamos haciendo acá. ¿Qué estamos haciendo? Definimos una variable que se llama usuario sistema. Pero vamos a ver qué contiene esta variable, en definitiva, qué es lo que puede contener. Sabemos aquí que puede contener null, y si no contiene null, lo que va a hacer es contener una fila. O sea, el contenido de usuario sistema, si el usuario y la contraseña son correctas, lo que va a contener es esto. Va a tener algo muy parecido a esto. Es decir, una fila, un registro de una tabla en donde van a estar tanto los datos como los nombres de las columnas. ¿Está? Ese va a ser el potencial contenido que va a estar dentro de esta variable que se llama usuario sistema. Ahora, ¿qué se le asigna a esta variable? El resultado de evaluar una expresión. ¿Cuál es la expresión en este caso? Perdón que anda mal la rueda del mouse, me olvido. ¿Cuál es la expresión? Es el llamado a esta función que se llama o se denomina login. ¿Y qué parámetros está enviando? El campo de usuario y el campo clave. Recordemos, ¿de dónde salen estos valores? Estos valores se obtuvieron de la interfaz del usuario y sabemos que los dos son correctos porque pasamos la validación con suma 0, porque está dentro del entonces, dentro del then de este if. Es decir, no podríamos estar acá si al menos el formato original del usuario y la clave fueran incorrectos. O sea, aquí hay algo que es una cadena válida, y aquí hay algo que es una cadena válida, ¿sí? Si el dato estuviera ausente o tuviera símbolos raros, etc., no podríamos haber pasado este if con 0 error. ¿Qué creemos intuitivamente que tiene que hacer login? Porque ya tenemos el usuario y la contraseña. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Para qué nos sirve el usuario y la contraseña? ¿Para hacer qué cosa? Bueno, ¿cómo, perdón? Para iniciar sesión. Claro, pero previo a, claro, como parte de ese iniciar sesión, ahora ya estamos, digamos, perdón, tenemos resuelta esta parte, tenemos variables del lado de la programación que sabemos que Algunos valores de la base de datos. válidas. Entonces ahora ya hicimos la etapa que es comunicar la interfaz con el servidor. Ahora tenemos que ir a los datos. Entonces, esto de usuario y clave, ¿qué es lo que debería hacer por dentro? Debería, en definitiva, ejecutar qué sentencia de SQL, porque estamos haciendo un login ya no contra literales de tipo cadena, o contra valores que estén en un vector, o contra valores que están en un archivo de texto, etcétera, sino contra una base de datos. Entonces, ¿qué debería incluir? No importa cómo ni dónde, pero ¿qué es lo que debería incluirse dentro de esta función login? Debería aparecer qué sentencia para poder usarla y verificar con respecto a estos datos. ¿Cómo sabríamos que existe ese usuario con esa contraseña? Tenemos que hacer un ¿qué? ¿Cómo extraemos datos? Claro, hay que hacer un select y tener en cuenta que el usuario es una, digamos, cadena, que es un texto claro, pero tenemos que saber de qué forma fue encriptada la clave, porque nosotros del usuario final solo recibimos la clave original de él. Nosotros tenemos que encriptarla
y compararla contra esta cadena. ¿Está? Entonces, dentro de login, ya vamos a tener nuestro formato, digamos, clásico de estructura de código. Acá, por favor, agreguen esto. En realidad es lo que no hace falta, pero no está mal que lo pongamos tanto al require como al global link. Este sí hace falta. Este en realidad no, pero no está mal incluirlo por las dudas. Le da como una cierta independencia a la función porque si hace falta, requiere el archivo. Si ya estaba presente o si ya está disponible, simplemente se ignora este require once. ¿Está? Entonces, ¿qué sentencia SQL es la que tenemos que ejecutar? Bueno, justamente select asterisco from la tabla usuarios, donde el usuario, este es el nombre de la columna física de la tabla. Like. Like, ¿quién? Bueno, esto también es solamente una de múltiples posibilidades. Lo hice solamente para esta función en particular. Generalmente puede ser potencialmente una buena práctica poner el prefijo param a lo que son parámetros de funciones, de forma tal de que cuando los mencionamos dentro de la propia función, estamos seguros de que se trata de un parámetro, es decir, que este valor fue enviado, recibido por la función como un parámetro y que no es una variable local. ¿Está? También le pueden poner directamente P y cuál es el nombre del parámetro. Esto es para evitar poner, por ejemplo, pesos usuario. Porque si después necesitamos variables locales a la función, en algún momento tenemos que saber si es que estamos trabajando con el parámetro que nos fue enviado o con una variable local. Entonces, una pequeña nueva buena práctica sería que los parámetros de las funciones comiencen con el prefijo param, para poder identificarlos a simple vista en el código. Bueno, y acá se hace un select, donde el usuario tiene que coincidir en forma exacta. Ya saben que yo estoy acostumbrado a aislar las variables, pero no hace falta técnicamente, con un solo par de comillas dobles ya sería suficiente, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es que el AND verifique qué cosa. No el parámetro clave, o sea, el texto que originalmente ingresó el usuario, sino la representación encriptada de la clave que tiene que coincidir con ¿quién? Con el campo clave, con la columna física clave de la base de datos. O sea, tiene que coincidir con todo este valor. Como el usuario va a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no podemos comparar esa cadena con esta en forma directa. Por otra parte, esta es no reversible, porque no podemos saber qué cosa le dio origen a esto. O sea, la única alternativa que queda es que el usuario haya provisto como texto claro la clave correcta, y una vez que está encriptado lo que el usuario ingresó, si eso coincide con lo que ya está en la tabla, la clave original era la correcta, ¿sí? Bueno, a ver, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Ya sé que es un poco lento, pero quiero que se identifique exactamente qué hace cada porción de código. Como, Ok. como anécdota, digamos, si se quiere. Ya sabemos que los conjuntos de datos que nosotros solicitamos, en este caso el resultado de un select, puede ser que el select dé 0 datos, puede ser que dé, aceptar, acá. Es decir, por ejemplo, cantidad de filas afectadas por un select. Bueno, pueden ser 0 filas, porque no hay nada que cumpla con el criterio del select. Podría ser una o podrían ser n. ¿Está? En este caso, lo que nos interesa muy puntualmente es cuántas filas, o sea, la combinación de usuario y contraseña, tiene que ser única en la tabla de usuarios. Entonces, si tuviéramos 10.000 usuarios y resulta que el usuario número 3, o sea, el tercer registro, ya es el usuario que se está dando de
digamos, se está logueando correctamente, no tiene sentido que el select siga ejecutándose tratando de añadirle más filas a ese resultado. ¿Por qué? Porque sabemos, en este caso muy puntual, que la cantidad exacta de registros tiene que ser 0 o 1. Pero cuando encuentra la fila que nos interesa, si ponemos acá el agregado de limit 1, esto nos dice qué cantidad de filas queremos que sean afectadas por el resultado del select. Y cuando se alcance ese valor límite, se deja de ejecutar el select y se retorna ese conjunto de datos. Entonces uno diría, bueno, si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, 10 clientes que cumplen tal condición, pondríamos acá, ¿qué cosa? Limit 10. Entonces va a devolver 10 o menos de 10. Si había 30 filas que pudieron haber sido afectadas, solamente se van a devolver las 10 primeras filas. Entonces, en este caso, es un pequeñísimo agregado como para que, bueno, el limit 1, cuando encuentre el usuario correcto, deja de ejecutar el select y retorna, ¿qué? La fila. Pero ojo, porque esto también tengámoslo en cuenta. Vamos a suponer que es esta la tabla, pero es la de usuarios para no perder tiempo en eso, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros hemos obtenido este registro. Hagamos de cuenta que acá está el usuario, la contraseña, etcétera, ¿sí? Lo que nosotros obtenemos, en realidad, como resultado es la tabla completa. Es una tabla que tiene una fila en su interior. Por lo tanto, hay que extraerla. Como no la vamos a extraer con un for each que se ejecutaría una sola vez, tengamos en cuenta que el resultado del select, ¿sí?, tiene que considerarse una tabla, es decir, una colección de potencialmente muchas filas. Acá lo primero que nos interesa es verificar qué cosa, con filas, donde se aplica el query. Y row count nos dice la cantidad de filas que fueron afectadas. Acá el único valor que nos interesa es que sea exactamente 1. Entonces, si fue afectada una fila, exactamente, tenemos que extraerla, porque lo que nosotros vamos a obtener, en este caso, sería, bueno, volvamos a este caso, nosotros, si el usuario existe, obtendríamos esto que está aquí, pero lo obtendríamos en forma de tabla. Por lo tanto, hay que extraerla a esa fila haciendo lo que se llama un fetch. Eso, bueno, al principio es tedioso, pero bueno, uno tiene que saber que si hace un select, aunque esté afectada una sola fila, originalmente eso está contenido en una tabla que tiene una fila. Hay que extraerla de la tabla a esa fila que nos interesa y lo hacemos con fetch. Y lo que hacemos es que retornar la fila, o sea, retornamos esto. Eso es lo que se retorna. Y ahora ya está disponible con el nombre de la columna que necesitemos, ¿sí? Esto es lo que se va a retornar a quién. En este caso a esta variable. Habíamos quedado acá. Guardemos esto. Entonces, el resultado de este login, que ya sabemos que estos campos son al menos válidos, no tiene por qué ser un usuario que esté en el sistema, pero hay algo en el usuario y hay algo en la contraseña. Si el login es correcto, acá vamos a tener ya la fila lista para acceder a cada una de sus partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, definimos, por ejemplo, una variable de sesión que se llama usuario y le vamos a asignar de esta fila, porque recordemos, usuario sistema, en definitiva, tiene todo este contenido, ¿sí? Dentro de todo lo que son las columnas que forman esa fila única, lo que queremos es la que corresponda a la columna usuario. Y ya tenemos el nombre del usuario en la variable de sesión. Una vez que tenemos la variable de sesión con el usuario que está logueado, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso hacemos un header. ¿Cuál era el propósito de header? Bueno, redirigir la aplicación a donde indique la cadena que está a continuación del location. Nosotros lo hacemos en dos etapas. Acá queremos ir a categorías.php, ¿sí? Si esto, por ejemplo, nos devolviera null, es porque el usuario y la contraseña son incorrectas.
¿Por qué? Porque no se pudo obtener una fila de la tabla original y nos va a decir nombre de usuario, contraseña incorrecta, ¿sí? Bueno, todo esto ocurre cuando el formulario es enviado. Cuando el formulario recién se va a solicitar por primera vez desde el navegador, en este caso, ¿sí? Todavía no fue enviado el formulario, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar los campos, este es un caso particular porque es solo para el login. Ya sabemos que en la etapa, en la fase de programación, vamos a tener por lo menos una variable que representa el contenido del control gráfico y una variable de error asociada. Una variable para el control gráfico, una variable de error asociado. Cuando todavía el formulario ni siquiera fue enviado, bueno, estos campos están vacíos y no hay todavía ningún error porque no hay nada para analizar, ¿sí? Todo esto ocurre en modo PHP. Veamos de a poco qué es lo que ocurre acá. No nos asustemos con la cantidad de código, ¿sí? Por eso estamos identificando las partes y vamos a hacer este mismo esquema, este mismo estilo, porque queremos resolver todo en el lado del servidor, ¿sí? Entonces, vamos para acá. Acá estamos poniendo un contenedor, este div lo explicamos después, es rodeando a todo el body, al cuerpo de la página, ponemos, tradicionalmente se coloca un elemento div, que es una caja, un elemento contenedor de HTML con un ID. Y a ese gran div contenedor del cuerpo de la página se le asocia... No está, profe. A ver, Ah, ahí pensé que había sido yo. Digo. volví. No, se cortó, lamentable. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bien. ¿Están viendo lo que se comparte? No. No. Ahora Veamos sí. ahí. Veamos ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, veamos. Estamos acá en grabación. Perfecto. Bueno. Chicos, comentábamos que dentro del body, generalmente lo que se hace es colocar un elemento contenedor, un div, que tiene un determinado ID, al que después se le va a asociar una serie de reglas de estilo típico, digamos, y bueno, no viene ahora al caso. Por ejemplo, estas líneas sí son, digamos, importantes en el sentido de que tenemos que ir con el tiempo acostumbrando a la vista a trabajar con el código embebido, ¿sí? Recordemos la idea central. Cuando Apache recibe la solicitud de una página que tiene extensión PHP, genera en memoria un archivo vacío que se denomina salida y comienza en ese archivo vacío a generar texto en uno de dos modos, en modo HTML o bien en modo PHP. Solamente de lo que está en modo PHP es enviado a la salida el argumento de echo, si es que corresponde, digamos, ejecutarse, o bien algún include o require que contenga solamente HTML puro. Después, cuando se sale del modo PHP, todo lo que no está en modo PHP se procesa en modo HTML, o sea que esto estaría formando ahora parte de la salida. De ahí Apache pasa nuevamente al modo PHP y ejecuta, en este caso un echo, y envía a la salida el contenido de esta variable. En vez de poner directamente en HTML puro el título, lo que hicimos fue hacer un pequeño echo, y fíjense que acá se entra al modo PHP, aunque más no sea, solo para mostrar el contenido de una variable, ¿sí? A veces tenemos que poner incluso un solo punto, o sea, un solo carácter, no importa. Hay que entrar y salir del modo PHP para poder hacerlo, ¿está? Entonces acá se muestra el contenido, en este caso, de esta variable. Y el contenido era este título que es login. Esto, en futuros, digamos, ejemplos, estará en forma de constantes en un archivo externo. Esos archivos generalmente hacen referencia a nombres de idiomas, y entonces si uno quiere hacer
la versión en italiano, en inglés, en alemán, etcétera, lo que hace es una sola programación donde va a ir embebiendo diferentes variables o constantes y después hace la carga del archivo de idioma correspondiente, ¿sí? Es lo que, bueno, de forma mucho más avanzada en otras tecnologías se llama el uso de plantillas, ¿sí? Bueno, aunque también se le llaman plantillas a estructuras de HTML, digamos, fijas, donde después se pueden ir rellenando también contenidos a partir de valores de variables. Bueno, tenemos un enlace a un archivo de estilos, etc. Acá tenemos, bueno, nuevamente el título, solo para hacer hincapié que estamos ahí en el, digamos, esto lo muestra a nivel de quién, del contenido de la página, como un encabezado de tipo 2, en cambio acá es el título, o sea, lo que muestra la pestaña del navegador, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver también generado con el llamado código fuente de la página. Fijémonos qué es lo que reconocemos acá, de este tag de apertura del formulario. Esta parte ya la conocíamos. Entonces, es también típico cuando se quiere hacer desde PHP validaciones del lado del servidor a formularios que se envían a sí mismos, que el action, en vez de indicar directamente el nombre de un archivo PHP, ejecute un server PHP self. Acá está representado ¿quién? En este caso, el propio nombre del script que estamos ejecutando, ¿sí? En este caso acá se va a reemplazar por login.php, es decir, esta particularidad que tienen estos lenguajes del servidor es que el formulario tiene como destino el propio script. No es que tenemos un archivo A y B. El formulario que está en login.php se envía al propio login.php. Lo que pasa es que hace un camino, digamos, un primer viaje que va desde el servidor al navegador. Por eso aparece esta idea de que la primera carga, el formulario, no es enviado. Después lo vamos a quitar estos eco. Y cuando uno hace clic en el botón de Submit, la información vuelve al servidor y acá nos desplegará si es que hace falta algún tipo de mensaje de error, etcétera. Pero si todo está correcto, no lo vamos a ver de nuevo al modo HTML porque ya habremos dejado la página para ir a donde nos indique este salto con header, ¿sí? Entonces, lo ideal sería ver una sola vez login.php y después ver directamente categorías. Si tenemos nuevamente que interactuar con login.php es porque hubo un error de validación del lado del servidor, ¿sí? Quitemos esto acá. Bueno, volvamos hacia acá. Entonces, acá simplemente lo que indica server PHP self es que en vez de poner explícitamente el nombre del script en el atributo action, hacemos que se genere automáticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos reconocer de acá? Este es un párrafo. Vamos a hacerlo parte por parte. Ese es un párrafo. Acá tenemos el nombre, digamos usuario, solamente un texto. Tenemos un input de tipo text, un valor para el atributo name, que es lo que usa PHP, un valor para el atributo ID, que lo usará potencialmente después JavaScript. ¿Y qué es lo novedoso aquí? ¿Cuál es el valor inicial que tiene la caja de texto? Lo que esté como contenido de quién? Del atributo value. Pero queremos que el valor del atributo value sea ¿qué cosa? El que corresponde a quién? Al valor que tenga la variable campo usuario, que es la variable de programación que representa ¿a quién? Al control de interfaz gráfica. Si es la primera vez que se carga la página de login, ¿tiene que tener algo? No, tiene que estar vacío. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, porque si el formulario no fue enviado, el campo del usuario tiene la cadena vacía. Si el campo fue enviado o el formulario tiene algún error, lo que va a hacer es tomar el campo de usuario, el valor del formulario una vez que se envió. Es decir, como acá tenemos un if then else, tanto en el entonces como en el si no, estamos asignándole un valor a campo usuario. Puede ser la cadena vacía, la primera vez que se
carga la página o bien el valor que fue enviado por haber presionado el botón de tipo Submit, ¿sí? Cualquiera de los dos valores que asuma ese campo lo vamos a colocar acá como valor inicial de la caja de texto, que se llama TXT usuario. Lo mismo ocurre cuando vamos a colocar la clave, ¿sí? También está puesta aquí como text, ya la vamos a corregir para que sea, digamos, un password. Lo vamos a hacer primero con text para poder observarla en texto claro a la contraseña y ver si fuera correcta, que no es que se compara el texto claro directamente con lo que está encriptado, sino que hay que hacer toda esa etapa intermedia, pero es la misma idea. Los value van a salir de los valores que haya tomado el campo, que puede ser un valor vacío, si es la primera vez que se hace la carga de la página, o bien el valor que se deriva de haber llenado y enviado el formulario haciendo clic en el botón del Submit. ¿Está? Después, bueno, tenemos el propio botón de Submit, entonces el value, el valor que vamos a tener acá, va a ser en este caso, nuevamente, un micro ejemplo de lo que sería una futura plantilla. No lo ponemos en forma explícita, sino que lo vamos a poner acá como el título del Submit. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, acá, donde dice el título del Submit, en vez de enviar, quiere poner, por ejemplo, OK, solamente lo toca en ese lugar y ya automáticamente se refleja abajo, ¿sí? Pero en este caso lo dejemos con enviar. Bueno, vamos a acceder. Ese es como lo que ocurre en el paso a paso. Ahora lo veamos. Vamos a poner acá localhost, programación 2, comisión 2, el proyecto que es clase 2020 27 y vamos a, incluso podemos entrar en index.php. Veamos si se llama exactamente así. 2020 10 27, le hemos puesto así al proyecto. 2020 10 27, tenemos el index. Bueno, veamos si es que está andando el cortar. Apache está andando, bueno. Ayer, a pesar de que era la dirección correcta, a veces error, así que bueno, entremos indirectamente acá, que es lo que ya teníamos. Y acá, bueno, si uno pone, por ejemplo, index.php, fijémonos que se deriva ¿a quién? A login. Entonces ya saben que cuando no se pone nada aquí, lo primero que se va a ejecutar es el index. Pero, ¿cómo lo hemos diseñado el index? Acá, donde sería index.php, tenemos simplemente un header que lo que va a hacer es derivarnos a login.php. Entonces, si uno no pone nada, pone solamente la raíz de la aplicación, se deriva automáticamente aquí. El usuario final, generalmente nunca, o sea, el usuario final común y corriente, cualquier persona, digamos, que tenga cero conocimiento técnico, jamás le da bolilla a la barra de direcciones, solamente interactúa con el cuerpo, con el body de la página, ¿sí? Entonces, fijémonos que acá dice qué cosa, no enviado. ¿Por qué? Porque la primera vez que se solicita login PHP, este script viaja desde el servidor hacia nuestra máquina. ¿Está? O sea, como es la primera petición que se le hace, allá arriba, en el servidor, no existe el arreglo post, porque todavía no se hizo clic en el botón de enviar. Solamente estamos pidiendo por primera vez la carga inicial de login.php. ¿Qué ocurriría si hacemos clic en enviar? ¿Qué datos van a ser enviados? Las dos cadenas vacías, ¿o no? Entonces, si hacemos ahora clic en enviar, va a ocurrir ¿qué cosa? ¿A dónde vamos a ir primero? Al propio login.php. Por lo tanto, en este caso se va a indicar, ¿existe la variable post? Bueno, si hacemos clic en el submit, sí, sí existe. Por lo tanto, vamos a entrar en esta sección del if. Errores va a valer 0.
acá vamos a volcar exactamente lo que hemos recibido del usuario final, que son 2 cadenas vacías. Por lo tanto, acá cuando hagamos validar cadena y pasemos a una cadena vacía, ¿qué va a devolver? No cumple con tener, digamos... Va a devolver 1. Va a devolver 1, va a devolver un error porque aparte de estar vacía, no cumple con la longitud, pero incluso si la tuviera, no tiene el formato correcto. Por lo tanto, devuelve 1. Y ese 1 que se devuelve acá, se suma a errores. O sea, errores ya vale 1. Lo mismo hay que hacer con todos los campos que haya que validar. Acá se pasa la cadena vacía. Tampoco pasa la validación, por lo tanto devuelve 1. Entonces se suman los errores, ahí 1 más 1 es 2. Errores vale 2. 2 es igual que 0. No, falso. Por lo tanto, esto se va a acá. Vamos a ir a... mejor dicho, no, está bien. 2 es igual que 0, no, falso. Entonces, vamos a estar en este else, o no lo tenemos acá siquiera contemplado. No, no hacemos nada. Seguimos adelante, o sea, se sigue adelante. ¿Por qué? Bueno, no hace falta hacer ningún else porque lo que nos interesa es que si hay errores, es decir, si hay errores y 2 es igual a 0, no pasa la validación del formulario, esto se ignora, pero la ejecución del script sigue. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se genera en el servidor el archivo vacío, la respuesta, y empieza a hacer ¿qué cosa? Crea una página nueva que se vuelve a llamar login.php, y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Seguimos por acá, y en este caso, vuelve a mostrar en cada caja de texto los valores originales que hemos enviado, y ahora hay que analizar estas líneas. ¿Está? ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, acá debajo del input estamos poniendo un algoritmo, un script de PHP que dice lo siguiente. If, si error de usuario es igual a 1, que para este caso es correcto porque el texto original era la cadena vacía, entonces, ¿qué se hace? Simplemente, bueno, un eco y dice error usuario. ¿Está? Lo mismo, si el error estuviera solamente en la clave, es decir, que acá no hubiera error, esta variable va a ser 0 y por lo tanto esto no se va a ejecutar. Si vale 1 es porque sí hay un error y sí se va a ejecutar y sí va a mostrar este texto. Si tuviera error la clave, esa variable asociada, esa variable de error que está vinculada con ese control de interfaz gráfica, ¿verdad? Va a valer 1 y por lo tanto se va a mostrar ese texto de error. Entonces vamos a venir para acá. Ya sabemos que estamos dejando de lado lo que es el aspecto visual. Vamos a hacer clic en enviar y nos debería aparecer esto, ¿sí? ¿Por qué aparece esto un poquito más separado y con color rojo? Bueno, porque acá tenemos, digamos, un párrafo. Hemos agregado para distinguir solamente. Después ustedes hacen esto mismo, lo pueden aplicar acá, ¿sí? Un párrafo que tiene un class, ya sabemos que este class tiene que ver con el estilo que hay que aplicarle a ese párrafo. Si queremos ver, por ejemplo, cuál es el estilo, vamos al archivo de estilo, y es con acá, no importa, ahí cerrar, es un estilo que tiene que comenzar con punto y el nombre que nosotros queramos, ¿sí? Lo que no comienza con punto, se asume que son, digamos, tags de HTML, ¿sí? Y lo que empieza con punto nos permite crear una clase, digamos, una serie de reglas de estilo que sean personalizadas. Si comenzara con numeral, quiere decir que ese conjunto de estilos se aplica solo al elemento cuyo ID coincida con lo que está después del numeral, que para nuestro caso es, por ejemplo, acá, contenedor. Si acá en el archivo de estilos dice numeral contenedor, acá en login, en la sección de HTML, tenemos después del body un div cuyo ID es contenedor. Ya sabemos que cualquier estilo en un archivo de estilos que empieza con numeral solo se aplica a un elemento
que es aquel cuyo ID coincide. Si comienza con punto, cualquier elemento, no importa la naturaleza, cuyo class en el tag de apertura coincida con ese nombre de estilo. ¿Está? Bueno, entonces vamos para acá. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, Pepe? Y hacemos clic en enviar. ¿Qué debería ocurrir? ¿Ya es correcto? No, porque estaría faltando la clave. Pero se va el mensaje de error de quién? Del usuario, por un lado, y por otra parte se mantiene el valor que ya tenía esa caja de texto. Si aquí, por ejemplo, no ponemos el usuario y ponemos solamente la clave, por ejemplo 123, nos da el error de usuario, pero no lo da con un párrafo ni con un estilo en particular, lo da simplemente, digamos, debajo. Acuérdense, esto es estructura pura, no tiene aspecto ni interfaz, pero la parte técnica está funcionando, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos acá Juan y ponemos 123? Hacemos clic en enviar, pero nos dice qué cosa. Nombre de usuario y o clave incorrectas. Entonces nos dice, bueno, no es correcto el login. Sí va a ser correcto en parte si el usuario es Pepe, pero volvemos a intentar el envío, nos dice el nombre de usuario y o contraseña o clave es incorrecta. Recién cuando ponemos la contraseña correcta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué ocurre ahora en este caso? Ponemos este texto y este otro texto. Hacemos clic en enviar y entramos en categorías.php. ¿Sí? Solamente en ese caso. ¿Por qué? Porque al haber enviado 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, el campo de texto tiene algo, también tiene algo el nombre de usuario, hicimos efectivamente el envío del formulario, entonces entramos a esta función login, se pudo ejecutar correctamente el select, se pudo determinar una fila, extraerla y retornarla. Y por lo tanto, también pudimos hacer ¿qué cosa? Redireccionar a, en este caso, categorías.php. Bueno, acá podemos, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, chicos, vamos a hacer lo siguiente, para que no nos lleve demasiado tiempo. Este encuentro, que bueno, ya va a terminar en unos minutos, ustedes ya lo tienen, explica básicamente lo que es esta propuesta para hacer el login, sabiendo que estamos sacrificando por ahora lo que es la interfaz, pero haciendo toda la validación técnica del lado del servidor. O sea que ustedes ya a la clase, digamos, la tienen. ¿Está? Les hago solamente una propuesta. Quisieran que con este detalle, digamos, con este estilo, con esta velocidad, digamos, de explicación, el día jueves en la otra comisión comience yo obviando lo que es la parte de login para que ellos vean esta clase y el jueves explique todo lo que tiene que ver con las ABM, alta, baja, modificación y consulta, ¿sí? Es un circuito parecido, pero no es exactamente el mismo, es un poquito más, digamos, extenso, y después ustedes lo pueden ver en algún momento el fin de semana. La otra posibilidad, que es la perfectamente válida, bueno, yo tengo, de hecho, técnicamente que repetir esta clase el jueves, y nosotros vemos nuestra propia clase el lunes. Esa idea era como para tener, digamos, técnicamente 3 clases. El lunes hay que repetirla sí o sí porque las comisiones son continuas. Y la otra es dar una clase el martes, que los chicos del jueves la ven, digamos, en forma anticipada y ellos continúan y ustedes ya tienen la clase del martes y en algún momento entre el martes y el lunes de la semana siguiente ven la clase del jueves. Entonces podríamos enganchar, en vez de, digamos, 2 clases semanales, podríamos tener 3, pero bueno. No tenía ese detalle. Ofe, ahí en el chat dicen que es feriado el lunes. ¿Y por qué es feriado el lunes? Primero, Porque 2 de noviembre. de las almas debe ser, o de los santos, uno de las dos. Bueno, entonces, en este caso muy, muy, muy particular, chicos, hagamos esto, ¿sí? Yo el día jueves con la otra comisión explico esta parte que tiene que ver con las ABM y hago que los chicos de la comisión del jueves vean esta clase,
que la vean entre hoy y mañana o la vean después del fin de semana. Y ustedes, por favor, desde el viernes a la mañana, el fin de semana, el lunes, etcétera, vean, por favor, la clase del jueves de la Comisión 4, para que ya quede explicado completamente todo el circuito de las ABM, ¿sí? Pero no importa relativamente tanto el tiempo, hay que ver parte por parte concretamente qué hace cada una, ¿sí? Solo a modo de ejemplo, si acá nosotros quisiéramos, pero lo vemos solo funcionando, hacer uno nuevo, es una alta muy, muy simple, o sea, se da de alta lo que nosotros vamos a colocar acá, excepto que, por ejemplo, no agreguemos nada y nos diría hay un error en la categoría, no está verificando la presencia de repetidos aún, es un agregado, es decir, no puedo dar de alta una categoría que ya exista con ese exacto mismo texto, esta versión todavía no hace esa verificación, o sea que va a dar de alta una cadena válida. Por ejemplo, ¿en qué más podremos gastar? Electrodomésticos. Electrodomésticos. Y ponemos acá agregar la categoría. Entonces electrodomésticos aparece acá. Ya habíamos indicado que si uno solo, hasta la clase de ayer, pasaba el mouse y podía observar, después explicaremos cómo funciona técnicamente esto. Pasamos el mouse y abajo nos indica el ID encriptado. ¿Está? La idea es que si ahora uno quiere modificar, hace clic en modificar y la idea de la modificación básicamente es recuperar el contenido que ya existe en la base de datos, desplegarlo en la interfaz con el control habilitado y acá en vez de poner, por ejemplo, electrodomésticos, podemos poner, qué sé yo, calzado. ¿Está? Ponemos modificar y se modifica. Donde decía electrodomésticos dice ahora calzado. Si quisiéramos eliminarlo, vamos a hacer clic acá en eliminar, nuevamente la misma idea. Cambia la operación que hay que hacer con la base de datos, pero vuelve a estar encriptada la contraseña. Hacemos clic en eliminar y en este caso, bueno, ustedes lo van a notar cuando lo estén ejecutando en su propia máquina, se muestra cuál es el dato actual, pero no se puede cambiar, o sea, no lo podemos alterar. Está con la propiedad read only. Se lo puede ver al registro actual, pero no se lo puede alterar, porque aparte no tendría sentido darle al usuario como esa sensación de que lo está alterando, cuando solamente se le está permitido verlo al contenido actual, pero no interactuar. Y cuando hacemos clic en eliminar, se elimina y volvemos nuevamente a la interfaz original. Si necesitamos salir, ponemos acá, salir, y nos vuelve a llevar nuevamente al login, ¿sí? Entonces tenemos que pasar sí o sí por esta etapa. Bueno, a ver. Fue una consulta. Sí, dime. ¿Nosotros veríamos el martes la última clase y ya después definiríamos temas y grupos o cómo sería? Yo les pido que vayan ustedes ya definiendo los equipos. Ya Ajá. vayan definiendo los equipos de, yo sugiero 4 o menos. Si por alguna razón, con una pequeña justificación, alguien quiere hacer 5 o más, bueno, habrá que ver cuánto se descuenta, porque hay que hacer como esa distinción, ¿verdad? El que haga de a 5 y bueno, irá por un 8 como nota máxima. Si quieren hacer de a 6 integrantes, y bueno, ya ahí habrá que pensar en regularizar solamente. ¿Está? Pero ¿en qué va a Y consistir el taller? A lo mejor eso es lo que nos preocupa más. Por esta cuestión de los tiempos y de cerrar lo que es la etapa de cursado. Bueno, la vamos a hacer a la evaluación con la aplicación de las ABM sobre una sola tabla, pero que sí incluya el login. Entonces, una alternativa es que ustedes puedan, si quieren seguir este esquema, después vamos a tener que definir, porque bueno, va a haber tiempo quizás material para verlo con cierto detalle. El trabajar con una sola tabla por ahora suena como a poco, pero la verdad es, bueno, tenemos por un lado el login, esa cuestión de seguridad siempre los va a acompañar, digamos, en el desarrollo de cualquier sistema, ¿sí? Y lo que ahora se aplica a una sola tabla concreta de la base de datos se puede extender para 2 o para más tablas. Entonces no me interesa tanto la cantidad de tablas, que lo podríamos hacer con una, entonces ya vamos a ver los temas. Los temas podrían ser, bueno, obtener, qué sé yo, la credencial de manejo. Nos faltaría ver cómo enviar archivos, digamos, gráficos, o sea, imágenes, fotos.
archivos JPG o cualquier archivo gráfico al servidor, y me interesa más trabajar con variedad de tipos de datos, o sea, que podamos trabajar con una fecha, con un correo electrónico y validarlo con las expresiones regulares, etcétera, ¿sí? Y también con algún control. Generalmente lo que vamos a usar es el que sirve para generar archivos PDF y algún tipo de código QR o de barras, porque con eso pueden hacer, como les decía, credenciales, certificados, recibos, etcétera, ¿sí? Que es como un extra. Generalmente los sistemas van a tener las clásicas operaciones de ABM, hacer altas, bajas, modificaciones, consultas, y alguna forma, alguna manera de poder imprimir, es decir, de poder sacar en papel algo como con formato y más personalizado de la aplicación, ¿sí? Así que bueno, si alguien también tentativamente quisiera ir proponiendo algún tema, si no yo les haré, como les digo, una lista. Alguien puede decir, bueno, queremos hacer, qué sé yo, un pequeño sistemita que es para sacar la credencial de AFIP, de monotributo. Entonces tenemos que poner apellido y nombre, el documento, la categoría del monotributo, y hacemos una serie, digamos, de contribuyentes, y después hay una opción más que vamos a agregar acá, que se llame, por ejemplo, generar credencial. Hacemos clic ahí y se genera el PDF que va a insertar los datos que se saquen de la tabla, la foto, el código QR, etcétera, ¿sí? Otros harán para, no sé, socios de un gimnasio, otros lo harán para una credencial de manejo, otros lo harán para, no sé, un documento, un pasaporte. Pero bueno, solamente va a ser la idea apuntar a la calidad sobre una tabla, varios tipos de datos y alguna forma de poder enviar algo para que se pueda imprimir, ¿sí? Con eso yo Profe, creo que estarían ¿y, bastante bien. Sí, y solamente tiene que ser en PHP o puede ser en JavaScript o en otra tecnología? y bueno, la idea sería que ya que estamos cursando, digamos, con este contenido, con este estilo, que lo podamos aplicar. Bien, bien, perfecto. Porque claro, si no ponemos este contenido, pero si traen algo hecho con Ruby, y bueno, no sé de dónde, no estaría No, no, claro, mal, claro. pero para otra instancia, ¿sí? A lo mejor para un final, o bueno, ya van a tener, Bien, el año que viene, como les digo, va a pasar como al revés. Ahí es como que la cátedra no les va a exigir absolutamente nada y ustedes van a tener que decidir las llamadas ternas de tecnologías, con qué hacen las interfaces, con qué programan en el servidor y con qué persisten los datos. Y ahí, bueno, ya como no se ve desarrollo, sino que solamente se ven especificaciones, ahí uno dice, no, yo en vacaciones o este último año estuve estudiando Eiffel y hacemos el sistema en Eiffel, genial, porque solamente vemos especificaciones y ya no vemos nada de desarrollo, ¿sí? Traten, bueno, en la medida de lo posible, tampoco está mal, porque si esa propuesta que ustedes hacen incluyen estas ideas, estos conceptos, es decir, tenemos la interfaz, tenemos programación, tenemos forma de persistir los datos, no está mal, ¿está? Al final siempre decimos que sí, háganlo como quieran. La propuesta es hacer un sistema que maneje las ABM y las consultas, pero que esos datos puedan persistir y que tenga un login y una etapa para, o un componente para imprimir. O sea que la respuesta es sí. Sí pueden hacerlo si quieren con JavaScript, lo pueden hacer con React, con Angular, con Python, como ustedes quieran. Porque después yo apunto a estos conceptos, ¿sí? No les tomo código fuente, les tomo la idea de cómo se envía un formulario. ¿Cómo se envía? ¿Con get o con post? Perfecto. ¿Qué correspondencia hay entre estas variables de programación y la base de datos? Bueno, generalmente una variable está asociada a una columna física de alguna tabla. El cómo se diga o cómo se lo implemente es secundario, porque eso a lo largo de la vida ustedes lo van a ir cambiando. Depende de la empresa, depende de a dónde ejerzan, etcétera, ¿sí? Bueno, chicos, sí, vayan pensando el tema de los equipos. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá. Cualquier inquietud la vamos a ir coordinando por el grupo de WhatsApp, ¿sí? bien, profe.